Hay algo que uno tiene que saber como un hijo de Dios. Es que hay tiempos que uno tiene que enfrentarse a situaciones, aún en nuestro servicio a Dios. Sí. Aún en nuestro servicio a Dios, que uno debe saber que no puedes dar un paso más sin buscar la ayuda de Dios. No puedes avanzar más. Y para mí es preferible tomar tiempo de la palabra y asegurarme que voy ahí con el Señor, que lanzarme y pensar que tengo la experiencia o que tengo algún don que puede funcionar. Necesitamos reconocer en nuestra vida, en cualquier área de nuestra vida, sea usted un siervo de Dios, sea usted un líder, un ama de casa, un empresario, profesional, lo que sea, debes de tener ese discernimiento de saber que no puedes dar un paso sin pararte y decir: Señor, no puedo dar un paso más si tú no me ayudas. Y hasta que sentimos que Dios está en el asunto, entonces es preferible dar el siguiente paso. Así que gracias a Dios por la presencia que esta mañana el Señor nos ha permitido. Y eso prepara nuestro corazón para recibir la palabra que Él tiene para nosotros. Así que en los próximos minutos quiero ser lo más puntual, lo más específico que puedo para ir a este tema que, como he dicho, está llegando a ser más confrontativo lo que estamos hablando sobre desenmascarando el mal que hay en mí. Y hoy vamos a hablar de la ira. Así que todos sabemos que la base bíblica está en Romanos capítulo 7, verso 14 al 25. Tenemos esa base bíblica donde se nos dice que hay un poder, otro poder, dice Pablo en esta versión, que lucha, que se resiste para que yo pueda hacer las cosas que a Dios le agradan. Termino, dijo Pablo, convencido de que lo que no quiero hacer es lo que hago, y lo que quiero hacer finalmente no lo puedo hacer. Hay una lucha en nuestro ser interior. Y entonces, a lo largo de estos días hemos estado hablando por 10 domingos hoy sobre desenmascarando el mal que hay en mí. Yo espero que usted esté desenmascarando áreas en su vida donde necesita ser tratado por parte del Señor. Así que hoy vamos a enfocarnos en la ira. La ira es un problema universal. Está presente en todas las culturas. Todas las generaciones lo han experimentado. Nadie puede aislarse de la realidad de la ira. Nadie puede ser inmune al veneno de la ira. Invade y destruye todas las relaciones personales que cada uno de nosotros tenemos. La ira es un componente tan inherente de nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Está ahí con nosotros, no la podemos sacar. Así que por lo general manifestamos nuestra ira con las personas que más amamos: nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, y por supuesto aún con nuestros hermanos en la fe, nuestros hermanos en Cristo. Pero ¿qué es la ira? Nos preguntamos, ¿qué es la ira? La ira es un fuerte sentimiento de desagrado acompañado de un antagonismo, es decir, la palabra antagonismo quiere decir que somos tan contrarios, buscando más que puntos de acuerdo, buscando diferencias. Entonces la ira es un fuerte sentimiento de desagrado que está acompañado de antagonismo, y por lo general va acompañada de emociones, palabras y
acciones pecaminosas que hieren a la persona que es objeto de nuestra ira. Entonces la ira es, como lo estamos describiendo aquí, es ese sentimiento que está mezclado con emociones fuertes, con palabras hirientes o con acciones pecaminosas que están enfocadas en la persona que es el objetivo de nuestro enojo o nuestra ira. Y yo sé que algunos de nosotros conocemos lo que algunos llaman como la ira justificada. Es decir, sentimos que nosotros tenemos justificación para estar enojados o para sentirnos airados. Algunas personas razonan diciendo que su ira es justa y dicen: no, pastor, hermano, usted no sabe, yo tengo la razón en este asunto de mi ira, tengo justa razón en la ira. Pero ¿cómo sabemos si nuestra ira es justa o no? ¿Cómo sabemos? Es muy sencillo. Primero, vamos a ver que la ira justa surge de una percepción correcta de la verdadera maldad, es decir, de una violación a la ley moral de Dios. La ira justa se centra en Él y no en nosotros. La ira justa se centra en la voluntad de Él y no en nuestra voluntad. Y en segundo lugar, la ira justa siempre está controlada, está autocontrolada. No provoca que se pierda la cabeza o que nosotros discutamos con una manera o en una forma vengativa. Entonces la ira justa, lo que algunos solemos decir es que mi enojo es justo. Oh, pastor, hermano, usted no sabe lo que me ha pasado, lo que me han hecho aquellas u otras personas, así que estoy airado contra esas personas, así que mi ira es justa, es correcta. Tengo que decirles que nuestra ira, nosotros, los seres humanos, no tenemos ira justificada. En otras palabras, no hay justificación para nuestra ira. La única manera de una ira justa es como estamos explicando aquí. Es cuando encontramos una percepción correcta de la verdadera maldad. Es decir, cuando vemos una violación de la ley moral de Dios y entonces nos centramos en Él, en su carácter, en su reino, en su gloria, en su majestad, etcétera, y no en nosotros, no en nuestra voluntad, pero en la voluntad de Él. Un ejemplo muy clásico de este asunto fue cuando Jesús limpió el templo. ¿Recuerdan ustedes? Jesús llegó al templo y encontró a los cambistas, y que los cambistas, el negocio de cambista no es de nuestros días, es desde los tiempos de Jesús. Están ahí cambiando dólares, euros, rublos, bolívares, córdobas, yenes, libras esterlinas, etcétera. Bueno, estoy diciendo algo así, ¿verdad? Pero están cambiando dinero. Y tienen ahí también una tienda, un almacén donde hay palomas. La gente tenía que llevar sus animalitos, sus ovejas, sus corderos, sus palominos. Entonces hicieron un negocio y comenzaron ahí mismo, dentro del templo, levantaron sus tiendas. Y ahí usted en vez de traer un buey desde su casa, compraba un buey. Ya no le estaba dando a Dios lo que le pertenecía. No le estaban dando a Dios la primicia, le estaban dando el mejor que podían comprar en la tienda, pero eso no era lo que Dios quería. Cuando Jesús vio eso, sintió una ira santa, una ira justa, y dijo: mi casa será llamada casa de oración, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Tomó el látigo y cuerdas y comenzó a azotar a los cambistas, volcó las mesas, soltó los animales. Señor Jesús tenía en ese momento una ira justa, porque la ley moral de Dios estaba siendo violentada. Entonces, cuando usted y yo nos enojamos, cuando usted y yo nos airamos, no tenemos justificación de nuestra ira. La razón de nuestra ira es por la pecaminosidad de nuestro corazón, es por el egoísmo, es por el orgullo. No es porque tenemos una ira justificada porque vemos que se violenta la ley o la moral de Dios. El enfoque bíblico acerca de esta emoción, acerca de la ira, tiene que ver con nuestras reacciones de ira pecaminosa ante las acciones o ante las palabras de otras personas. El hecho de que respondamos al pecado real de otro no significa
que nuestra ira sea justa. Es decir, que respondamos con ira no significa que nuestra ira es justa. Tengan presente eso. La ira justa es solamente cuando vemos que la ley moral de Dios es violentada y entonces levantamos nuestra voz para señalar cómo la ley moral de Dios está siendo violentada. Pero en el proceso tenemos que hacerlo con humildad. No es que vamos a hacer violencia. De manera que es más probable que se base nuestra ira, que se base en nuestra preocupación de que las acciones indebidas de otras personas produzcan un impacto negativo en nosotros, y no tanto porque se esté violentando la ley moral de Dios, para justificar entonces nuestra reacción airada y pecaminosa. La que aceptamos, por cierto, la aceptamos como parte de nuestra vida, pero lo cierto es que es un pecado ante los ojos de Dios. Así que al enfrentar nuestra ira necesitamos reconocer que nadie nos provoca. Escuche eso. Cuando enfrentemos nuestra ira, cuando confrontemos nuestra ira, reconozcamos esto: nadie nos provoca a ella. Y dice, ¿cómo no, pastor? Usted no sabe cómo mi esposa me provoca, usted no sabe cómo mis hijos me provocan, cómo mis padres me provocan, usted no tiene idea cómo mi jefe me provoca o cómo un familiar me provoca. No, lo voy a decir contundentemente. Al enfrentar nuestra ira necesitamos reconocer que nadie nos provoca a ella. Quizás las palabras o las acciones de alguien podrían ser más bien un pretexto para nosotros enojarnos, pero la verdadera causa de nuestra ira radica muy dentro de nosotros, en nuestro corazón, y es generalmente nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestra impiedad o nuestro deseo de controlar todo lo que está reaccionando. Pero no es que nosotros somos provocados. Dice, ay, es que respondí con ira porque me provocaron a ira. No nos provocan a la ira. Respondemos por causa de la naturaleza caída que hay en nosotros. Lo interno de nuestro corazón es lo que nos impulsa a responder de esa manera. Y generalmente lo que nos impulsa es el orgullo, es nuestro egoísmo, la impiedad o el deseo de tener el control de todas las cosas. Ahora, podemos enojarnos porque alguien nos maltrata o alguien dice un chisme acerca de nosotros a nuestras espaldas, y cuando nos enteramos nos enojamos. Y ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué nos enojamos? Porque nuestra reputación o nuestro carácter está en tela de duda. Yo recuerdo, hará 1 o 2 años atrás, me reuní con un hombre que venía aquí a nuestra iglesia, y yo recuerdo que el hermano Marlon me acompañó en esa reunión. Ahí este hombre, yo lo interrogué, le pregunté, ¿por qué no ha venido a la iglesia, hermano? ¿Qué ha sucedido? Y él me dijo, pastor, le voy a ser sincero, ¿por qué no he venido a la iglesia? Y dije, dígame por favor. Y él dijo, por favor, yo no quiero que se ofenda, no quiero irrespetarlo, pero esa es la razón por la que no he venido. Ok, dígame. Y dice, es que fulano de tal que trabajó con usted, fue parte de su equipo, él me llamó un día y él dijo que usted le prohibió a él acercarse a la gente de dinero de la iglesia. ¿De veras? Sí. Es más, él me dijo que usted le enseñó una lista donde hay un grupo de personas de la iglesia que tienen dinero, tienen recursos, y que usted le dijo, usted no puede acercarse a esa persona. Hermanos amados, yo tengo que confesarle, yo me enojé. Primero, porque jamás dije a esa persona semejante cosa. Segundo, jamás he tenido una lista que digo, bueno, este es un grupo de personas al que solo yo tengo acceso. Y tercero, lo que esta persona que dijo que yo lo había llamado y le había prohibido que se acercara a esta persona. Tengo que confesarle, yo me enojé. Y el hermano estaba sorprendido porque dice, hermano, yo no quería que usted tuviera esa reacción. Y dije, hermano, ¿sabe por qué me enojo? Porque esta persona es increíble. Jamás yo creía que esa persona fuera capaz de decir o hacer algo como lo que está haciendo.
Pero en estos días, mientras he estado trabajando en esto, me encontré con este principio. ¿Por qué nos enojamos cuando alguien dice algo mal de nosotros? Bueno, porque nuestro carácter, nuestra reputación está en juego. Pero generalmente la causa de nuestra ira o de nuestro enojo es nuestro orgullo. No es solo porque nuestro carácter o nuestra reputación está en tela de duda, es por nuestro orgullo. Y yo debo de confesar que mi orgullo en ese momento estaba herido. Ahora lo sé. En ese momento yo estaba enojado y yo estaba seguro que si yo oraba al Señor por esa persona, que seguro Dios se iba a encargar de esa persona. Ahora me doy cuenta que posiblemente no. Posiblemente con quien Dios quería tratar el asunto era conmigo y no con esa persona. ¿Alguien se identifica con eso? Cuando alguien habla de ti a tu espalda, dice algo indebido y te enojas, la razón de tu enojo no es porque está en tela de duda tu reputación o tu carácter, sino por el orgullo, por el egoísmo que está ahí bien enraizado en nosotros. O cuando alguien no obtiene lo que quiere, se aira a causa del egoísmo. Hay gente que, como no consigue lo que quiere o no logra conseguir lo que quiere de ti, se enoja, se llena de ira, porque esa persona tiene el concepto de que merece lo que está buscando, que lo que tú o que yo tenemos, esa persona cree que se lo merece. Dice, yo merezco eso, y como no lo obtuve, entonces estoy airado contra esa persona. La razón de ese enojo o de esa ira es el egoísmo. De manera entonces que encontramos algunos ejemplos. Por ejemplo, un esposo llega a la casa esperando que la cena esté servida en la mesa, pero encuentra que no es así. La mesa no está preparada, la cena mucho menos. Entonces el esposo se enoja y expresa su enojo, su ira con fuertes palabras, con palabras hirientes, ofensivas. La esposa también se molesta por ello, pero sucede algo. Ella no dice nada, pero está molesta, está enojada. Ella guarda la ofensa en su corazón con resentimiento. Así que la ira de la esposa es tan pecaminosa como la de su esposo. Ay, yo pensé que por quedarme callada, y por dentro está diciendo, ¿y este que se cree que paso con los pies guindados aquí en la casa y que yo no hago cosas que hacer? Si él supiera que yo trabajo más que él, etc. No dice, ella no dice nada, pero por dentro se quedó callada. Se quedó callada la hermana. Pero escuchen, esa actitud es tan pecaminosa como la del marido que expresó su ira con palabras hirientes. Otro ejemplo, el jefe llega a tu trabajo y el jefe te llama la atención fuertemente, te regaña y lo hace delante de tus compañeros, y tú estás ahí avergonzado, te sientes humillado, dice qué barbaridad, y por dentro están diciendo. Esa actitud es igual de pecaminosa. Tú y yo somos tan pecadores en ese momento como el que está expresando la ira. El asunto es serio. El asunto es que muchos de nosotros vemos el pecado escandaloso de otra persona, por dentro vemos como ese esposo o ese jefe explotó, y por dentro nos estamos diciendo, qué barbaridad, y es cristiano, y el líder, y es el pastor, y es el no sé quién, y es acá, y es el jefe, etcétera, etcétera. Estamos viendo el pecado de esa persona. Pero nosotros toleramos nuestro pecado, toleramos nuestra ira, aceptamos nuestra ira. La ira de aquel es pecaminosa, la de nosotros es justa. Muy bien, ahora, es interesante que ante estas situaciones hipotéticas, la clave está en nuestra respuesta. ¿Cómo respondemos? Es decir, ¿cómo reaccionamos?
Podemos elegir cómo vamos a responder ante los hechos que cometen los demás hacia nosotros, pero respondamos con humildad, no con orgullo. Es como aquel que dice: bueno, hermano, yo he visto que usted anda enojado conmigo, anda apartado de mí, y la Biblia dice que si tu hermano está enojado, etcétera, que lo llame, porque el que se humilla será enaltecido. Aquí vengo a humillarme yo, hermano. Está tan pecaminosa su actitud como el que está enojado. Entonces, ¿qué debo de hacer, pastor? No, si realmente quieres resolver el asunto, hazlo sin entrar en todos esos detalles. Hermano, es que mire, yo lo veo que usted anda mal. Hey, pero para ayudarle a usted, yo quiero ser el que me humilla. Yo voy a dar pues el brazo a torcer, hermano. No, tenemos la actitud tan pecaminosa como el del otro hermano. Consideremos las palabras del apóstol Pedro sobre los amos crueles. Vayan conmigo a 1 de Pedro 2:18. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 18 al 20. Es interesante lo que el apóstol Pedro nos dice en relación a los jefes, a los amos crueles e injustos. Fíjense, 1 de Pedro 2, 18 al 20. Ustedes los que son esclavos deben someterse a sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles, pues Dios se complace con ustedes siendo conscientes de su voluntad. Sufran con paciencia cuando reciban un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Ay, pastor, que usted no conoce a mi jefe. Y es que yo quisiera que usted se una conmigo en una cadena de oración para que el Señor se lo lleve. O porque es tan cruel, es tan injusto, usted no tiene idea. Mire lo que dice la Biblia, cómo debemos de responder, cómo debemos de reaccionar. Así que debemos de responder ante cualquier trato injusto como que si viniera de parte del Señor. Eso significa que debemos pensar en la gloria de Dios, debemos de pensar en la voluntad de Dios y preguntarnos: ¿cómo quiere el Señor que responda a esta situación? Señor, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres que yo responda a eso? Ahora, con demasiada frecuencia, nuestra respuesta inmediata a una acción injusta es la ira pecaminosa. Eso es normal. Es la ira pecaminosa. Pero después de decidir si vamos a continuar airados o permitirle al Espíritu Santo que erradique la ira o el enojo de nosotros, tenemos que saber que hay más circunstancias, hay más acciones de las demás personas que nos tientan a airarnos. No sé si usted ha estado en el semáforo esperando el cambio de luz. Delante de usted hay 5 automóviles y el que está atrás comienza a pitar. Y tú lo buscas por el espejo retrovisor, queriendo tener rayos láser en los ojos para encargarte de él. La ira pecaminosa surge así. ¿A cuánto les ha pasado? Y dice: ¿qué le pasa a este? Y de ahí que alguno dice: pasa encima, y era una aplanadora. Imagínense, ten cuidado. Pasa encima, y le hacemos señas con las manos, ¿verdad? Porque nos airamos ahí nomás. Esa reacción, esa respuesta inmediata a una situación que alguien nos agrede, nos ofende, etcétera, etcétera, es pecaminosa. Esa reacción es pecaminosa. Entonces, antes de reaccionar, pensemos: Señor, ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres que yo aprenda en esto, Señor? Yo sé que en ese momento lo menos que hacemos es pensar en las cosas espirituales. Pero ¿cómo se logra eso? Se logra dependiendo mucho del Espíritu Santo. Así que nos pueden provocar a enojarnos. La causa está en nuestro corazón y generalmente, como lo dije anteriormente, es por nuestro orgullo y nuestro egoísmo. Ahora, todos nos airamos de vez en cuando. ¿Amén o no amén? Nos airamos de vez en cuando. Claro que sí. Ahora, el punto es cómo manejamos la ira. Hay 3 grupos de personas que manejan la ira. Número 1, están los que externan su ira con un lenguaje fuerte e hiriente. Están como aquellos, son esos muchachos de la escuela, yo me acuerdo. Dale, déjate venir ya y saquémonos la camisa, vámonos al cuadro de béisbol, al parque y ya te veo a la salida.
¿Cuántos de ustedes fueron de eso? Te veo en la salida, te espero en la salida. O más te vale que no te vayas por donde te vas siempre. O más te vale que busques más gente, porque a vos y a todos los que vayan les voy a dar una lección. Nos airamos de vez en cuando, pero entonces hay gente que externa su ira con un lenguaje fuerte e hiriente. Número 2, están los que desprecian con su ira haciendo comentarios sarcásticos acerca de la persona que les provocó la ira. El tercer grupo son los que interiorizan su ira en forma de resentimiento. Entonces están los que la externan, están los que no la externan diciendo palabras hirientes, pero desprecian con actitudes hirientes a esa persona que les provocó la ira. Y el otro grupo son los que la interiorizan, es decir, los que se lo tragan, y ahí están guardando y guardando y guardando, acumulando cuenta, y después venga para acá que vamos a sacar cuenta. ¿Cuántos de nosotros somos así, históricos? No histéricos, históricos. Y a la menor discusión, ahora sí, aquí va, prepárate. ¿Te acordás? Y lo otro, bueno, y que no se te olvide. Y la persona dice, pero yo entendí, yo pensé que ya habíamos arreglado ese asunto. No, esa persona tenía interiorizada en su corazón esos problemas producidos por la ira. Ahora, ¿cómo manejamos la ira de una forma que honre a Dios? A través de 4 pasos sencillos. Número 1, debemos reconocer que la ira es pecaminosa. Necesitamos reconocer que la ira es pecaminosa. Número 2, necesitamos cambiar la actitud hacia la persona o a las personas cuyas palabras o acciones la provocaron. Fíjense lo que dijo el apóstol Pablo en Colosenses 3:13. Voy a leer Colosenses capítulo 3, verso 13. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Número 3, procuremos que nos perdone la persona a quien herimos con nuestro enojo o con nuestra ira. Y número 4, entreguemos a Dios la ocasión de nuestra ira. Señor, te entrego este asunto. Yo te entrego esto que provoca esta ira, esto que ha provocado esta reacción pecaminosa manifestada con la ira. Ahora, la mayoría de nuestro enojo es pecaminoso. Casi nunca. 99.99% de las veces nuestro enojo, nuestra ira el origen es pecaminosa. Casi nunca es una ira que sea justificada, de manera que muchos, aunque la justificamos y la toleramos en nuestra vida, debemos de saber que no es aceptable delante de Dios. Pero el asunto de la ira va más allá. Vamos a ver la ira contra Dios. Hay gente, algunos cristianos están tan airados con Dios por alguna razón, creen que el Señor se ha olvidado de ellos, sienten que el Señor ya no los toma en cuenta, que está en contra de ellos. ¿Qué podemos decirle a estos cristianos, a estas personas? ¿Está bien enojarse con el Señor? La mayoría de los psicólogos dicen que sí. Y tal vez los psicólogos dicen, demuestra tus sentimientos hacia Dios. Es más, alguien dijo, está bien sentirse airado contra Dios. Él es un chico grande, él puede manejarlo. No está diciendo que nos airemos contra Dios. Ahora, tengo que decir que eso es una blasfemia. Nunca es correcto estar enojado con Dios. ¿Saben por qué? Porque la ira es un juicio moral. Y en el caso de Dios significa que lo acusamos de hacer algo indebido. En otras palabras, cuando nos airamos con alguien, estamos emitiendo un juicio moral contra esa persona. Y si nosotros estamos airados contra Dios, estamos sentando a Dios en el banquillo de los acusados y le estamos diciendo que Él ha hecho algo indebido porque no nos ha tratado como nosotros merecemos o creemos que merecemos ser tratados. Así que estar airado con Dios es acusarlo de pecar contra nosotros, de abandonarnos o de tratarnos injustamente. Así que
¿Cómo podemos confrontar la tentación de enojarnos contra Dios? Primero, la respuesta radica en la confianza bien fundamentada que tenemos en la soberanía, la sabiduría y el amor divino. Y segundo, debemos de presentar nuestra confusión, nuestra perplejidad a Dios de una manera humilde y de una manera confiada. Es decir, tenemos que confiar en la soberanía, en la sabiduría y en la voluntad de Dios. Esa es una manera en la que podemos tratar la ira contra Dios, porque nos hemos enojado contra Dios. ¿Cuántos, bueno, no levante la mano, pero cuántos de nosotros aquí hemos estado alguna vez enojados con Dios? Nuestra ira, Él se enoja y acusamos a Dios. El pastor Holland nos contó la última vez que estaba para acá con nosotros, cuando diagnosticaron a su hija Cami con el tumor en el cerebro. La pastora Dana lo llamó y él dejó un evento que iba a atender y regresó el viaje en su carro hasta la ciudad de Dallas. Y él cuenta que en el camino comenzó a cuestionar a Dios. Señor, ¿no dice la Biblia que te clamemos y que tú responderás? Comenzó a cuestionar a Dios, enojado con Dios. ¿Por qué le pasa esto a mi hija? Yo ya he vivido suficientes años de mi vida. Ella tenía 37 años cuando le diagnosticaron el tumor en el cerebro. El pastor Holland dijo: Señor, mándamelo a mí. Yo ya he vivido suficiente, ella está empezando la vida. Y él estaba enojado con Dios. Por eso, ¿cuántos de nosotros hemos estado alguna vez enojados con Dios? Hemos estado airados con Dios. No levante la mano, no diga amén, pero piense sobre eso. Ahora, es interesante que muchos cristianos viven en una negación respecto a su vida. No, si no estoy enojado. Pero oíste cómo está. Pero es que no estoy enojado. Pero escucha cómo estás respondiendo. Pero es que voy a insistir, entonces por eso me enojo. Nos cuesta reconocer, vivimos en una constante negación de nuestra ira. Conscientemente experimentamos pensamientos y emociones negativas contra quienes nos han incomodado, pero no la identificamos como ira, y mucho menos como ira pecaminosa. Nos enfocamos en el mal que otros nos han hecho y justificamos nuestra reacción ignorando nuestro pecado. En consecuencia, para nosotros nuestra ira es aceptable porque no sentimos la necesidad de confrontar y resolver nuestra ira. Veamos cuáles son las consecuencias de la ira. Tendemos que pensar que la ira, a veces tendemos a pensar que la ira se da en episodios, que nos enojamos y luego se nos pasa. A veces nosotros pensamos que la ira se da en episodios. Bueno, me enojé un ratito y ya se me va a pasar, o me voy enojando en parte, en capítulos. No, la ira, hermanos, es algo que está permanente. O nos airamos, y nos airamos es porque el pecado de la ira está presente. En ocasiones nos disculpamos con la persona que es el objeto de nuestra ira, y esto a veces no es agradable, estar viviendo con las personas cuando usted está airándose y buscando cómo arreglar el asunto, porque inclusive usted piensa que la ira en su actitud es tolerable. Y muchos cristianos viven así, la han aceptado como parte de su vida, pero la Biblia no trata con tanta ligereza el pecado de la ira, dice que la erradiquemos. Ahora, es interesante que el apóstol Pablo dice en Efesios 4:26: no guarden el enojo por mucho tiempo, solucionenlo rápidamente. Dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso quiere decir que no acabe el día sin que haya resuelto ese asunto. Ahora, algunas consecuencias a largo plazo de la ira, a las que llamaremos malas hierbas de la ira, son las siguientes. Número 1, el resentimiento. El resentimiento surge cuando nos aferramos a la ira. Por lo general es algo que se internaliza y crece en el corazón de quien ha sido maltratado de alguna manera y que se cree incapaz de hacer algo al respecto. Así que es más difícil resolver el resentimiento que la ira expresada externamente, porque la persona continúa sin resolver sus heridas y ese resentimiento que continúa maltratando. En otras palabras, es más fácil tratar con la ira externa, la que se expresa, y con el resentimiento. Número 2, la amargura, otra consecuencia de la ira. La amargura es el resentimiento que ha crecido hasta convertirse en una animosidad persistente.
El resentimiento puede disimularse, o disiparse con el tiempo, pero la amargura continúa creciendo, continúa empeorando y continúa desarrollando un mayor grado de dolor. La amargura es la reacción a largo plazo de un mal real o percibido, porque el enojo inicial no se resolvió. La amargura no es una opción para los hijos de Dios. Entonces, a veces la amargura nos lleva al odio, ¿verdad? Y entonces el odio, la amargura, es como, ay, esa persona que mal me cae, y esa persona, y se le ocurre al pastor, saluda al hermano que está a lo suyo, y me tocó ese hermano, o ese vecino, ese familiar, el jefe, lo que sea. Y entonces usted está pensando eso, que eso es veneno, y se lo toma, pensando que el que se va a morir es la persona con quien usted está enojado. ¿Me estoy explicando? El resentimiento, la amargura es un veneno que nosotros estamos manejando y pensamos que cada vez que pensamos con amargura y resentimiento de esa persona se está muriendo. No, los que nos estamos muriendo somos nosotros, porque nos estamos tragando el veneno de la amargura y del resentimiento. Número 3, la enemistad y la hostilidad. La enemistad y la hostilidad. Estos son sentimientos muy sinónimos y denotan un nivel más alto de dolor que la amargura. Mientras que la amargura se disfraza con un comportamiento civilizado, porque eso, hay hermanos que usted los saluda, dice, hermano, ven Enrique, yo saludo a Enrique, ¿verdad? ¿Cómo está, hermano? Y lo saludo, Dios le bendiga, hermano, y lo saludo al hermano, ¿verdad? Pero después que me fui de él, ya sé, mi hermano, si me di cuenta lo que dijiste de mí. Hermanos, la enemistad y la hostilidad es preocupante, porque la amargura se puede disfrazar. Saludo a la persona como que si nada, pero estoy cargando un muerto que hiede, y pensamos que todo el mundo anda mal. Es como el abuelito que fue a visitar a sus nietos y se acostó en la hamaca, y los nietos bandidos le hicieron una broma. ¿Conocen ese queso que hiede? Es sabroso, pero hiede, apesta. Y entonces tiene un bigote el abuelo. Ten cuidado, hermano Orlando, hermano Frank también tienen cuidado. Todos los que tienen bigote aquí tengan cuidado con los nietos. Entonces se acuesta en la hamaca y los nietos le untan ese queso, y el mal olor del queso lo despertó. Dice, ay, qué mal huele aquí. Y se levanta y se va a la cocina. Qué bárbaro, hasta aquí huele mal. Se sale de la cocina y se va a la sala. Dice, no, qué barbaridad, si todo esto está infestado, qué mal huele. Se sale al patio de la casa. Qué barbaridad, todo el mundo huele mal. No era todo el mundo, era él. El enojo, la ira, la amargura, el resentimiento huele mal. Sentimos que huele mal, pensamos que toda la gente está oliendo mal. Somos nosotros. La amargura puede quedar guardada en el corazón, pero la enemistad, por lo general, disemina su veneno por donde quiera e involucra a otras personas. Número 4, el rencor o el aborrecimiento. La Biblia usa el término aborrecer en vez de rencor y se asocia con vengarse del otro. En Génesis 27, 41, 50, 15, Levíticos 19, 18 hablan al respecto. Hoy no asociamos el odio con planear matar a alguien, pero sí planificamos, aunque sea mentalmente, maneras de desquitarnos de lo que nos han hecho. ¿Vieron alguna vez la caricatura Tom y Jerry? Tom, que es el gato, está siguiendo a Jerry, que es el ratón, y Jerry está un día hastiado que lo persigue, y entonces Jerry comienza a pensar en cuchillos y en puñales. Es la caricatura. Y le ponen ahí en la caricatura una nube con un montón de cuchillos. Entonces Jerry los comienza a agarrar y se los comienza a tirar a todos.
pero uno tras otro, de manera que el gato quedó así. No le pegó ninguno, obviamente, porque el gato trató de esquivarlo, pero quedó así. Muchos de nosotros hacemos eso. No matamos a alguien. Y Jesús dijo: el que odia a su hermano o el que le dice a su hermano necio es como que lo mató. Así que pensemos a cuánto nos hemos echado, a cuánto les dimos ya cristiana sepultura. Porque el que odia a su hermano, Jesús lo dijo, es como que lo haya matado. Hermanos, este asunto de la ira no es así nomás. Es, como dice la Biblia, un pecado. Un ejemplo de esto lo veremos en unos minutitos antes de terminar. Número 5 ahí, la contienda. Describe el conflicto abierto ya entre partidos. Ya es un asunto de división, de individuos que están peleando, están discutiendo. Pero ¿cómo podemos confrontar la ira para que no broten esas malas hierbas? Con 3 pasos sencillos. Número 1, siempre debemos tomar en cuenta la soberanía de Dios. Número 2, debemos orar para que Dios nos ayude a crecer en amor fraternal. Y número 3, hay que aprender a perdonar de la manera en que Dios nos perdonó. Fíjense ustedes que José fue vendido por sus hermanos. ¿Cuántos han leído la historia de José? Fue vendido por sus hermanos. Y cuando José se encontró con sus hermanos, les dijo, él no se amargó porque sus hermanos lo hubieran vendido. Él dijo: no me enviasteis vosotros acá, sino Dios. En otras palabras, José encontró el primer punto ahí. Voy a tomar en cuenta la soberanía de Dios. Esto Dios lo permitió, así que voy a entender que Dios está en el asunto. Así que una creencia firme en la soberanía de Dios es nuestra mayor defensa contra la tentación de anidar en nuestra mente y en nuestro corazón la ira. Así como José le dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis hacer mal, pero Dios lo encaminó para bien. Número 2, dice que debemos orar para que Dios nos ayude a crecer en amor fraternal. Primera de Pedro 4:8, Pedro dijo: sobre todo tengan entre vosotros un ferviente amor, porque el amor cubre una multitud de pecados. El amor nos capacita a pasar por alto muchas acciones pecaminosas de otros. Si alguien nos ignora o hace algo que nos avergüenza o que nos afecta, el amor nos ayudará a pasarlo por alto. Recuerde, podemos elegir cómo reaccionar a las acciones incorrectas de los demás, sean estas reales o percibidas. El amor que cubre una ofensa no sale de la nada, se requiere la ayuda del Espíritu Santo. Y finalmente, hay que aprender a perdonar de la manera que Dios nos perdonó. En Mateo 18:21 se narra la parábola donde Jesús está diciendo que debes de perdonar a tu hermano, no 7, pero hasta 70 veces 7. Y en medio de esa parábola Jesús contó la parábola de un hombre a quien le debía a su señor 10,000 talentos. Primera de Mateo capítulo 18, verso 21 en adelante, léanlo en casa hoy. Y este hombre le debía al rey 10,000 talentos. Fíjense ustedes que el talento era equivalente a 600 denarios. Así que, sin muchos detalles matemáticos, el siervo le debía a su señor el equivalente de 200,000 años de salario de un trabajador. Una hipérbole definitivamente, pero Jesús usa la hipérbole para destacar una enseñanza. Así que eso sería aproximadamente unos 6 u 8 billones de dólares en el mercado laboral, aproximadamente, lo que le debía este hombre, calculando esos 10,000 talentos que le debía. Él le rogó al rey que tuviera paciencia y le diera tiempo para pagarle lo que le debía. Pero en realidad el siervo era un simple deseo, porque nunca le iba a poder pagar al rey lo que le debía. Sin embargo, el rey tuvo misericordia y dice la Biblia que el rey le perdonó la deuda. Este hombre lo que pidió fue tiempo. Deme tiempo para pagarte, téngame paciencia y tiempo para pagar. Pero el rey le perdonó la deuda de 10,000 talentos. En el camino se encontró a uno que le debía 100 denarios. Era un tercio del salario anual de un obrero, que hoy serían aproximadamente entre 10 a 15,000 dólares. Así que el siervo a quien habían perdonado 6 billones de dólares se negó a perdonarlo y lo envió a la cárcel.
La primera cantidad de dinero representa nuestra deuda moral y espiritual ante Dios. No importa cuán morales o espirituales hayamos sido, nuestra deuda por el pecado es enorme. Así que la deuda moral de las malas acciones o de las palabras o hechos pecaminosos en nuestra contra no es nada comparado con nuestra deuda ante Dios. Las cosas que usted ha sufrido pueden ser peores o no pueden ser peores que una grosería o un chisme contra usted. Quizás le provocaron mucho dolor, pero si las comparamos con el daño que nosotros le causamos a la gloria de Dios, es algo mínimo. Así que la base para perdonar a otros es la enormidad del perdón de Dios hacia nosotros. Debemos perdonar porque se nos ha perdonado mucho. Si no reconocemos que somos deudores de 10,000 talentos, seguiremos teniendo dificultad para perdonar a quienes nos han lastimado en gran manera o a quienes continúan haciéndolo. En otras palabras, cuando el apóstol Pablo lo dice de esta manera: perdonándoos así como Cristo os perdonó a vosotros. Nosotros éramos ese siervo que le debía al rey 10,000 talentos. Era algo impagable. La deuda moral de nuestro pecado contra Dios era impagable, pero el Señor nos perdonó. Y la persona que le debía 100 denarios a este hombre, a este siervo, representa a aquellas personas que a veces nos ofenden, que dicen algo mal de nosotros. Y nosotros a veces nos negamos a ofrecer el perdón, cuando el Señor nos perdonó más a nosotros. ¿A cuántos de los que están aquí el Señor le ha perdonado más? Perdonó nuestros pecados. Nuestra deuda era impagable. Entonces, si el Señor nos perdonó a nosotros, ¿por qué no podemos perdonar al que nos ofendió? ¿Cuántos necesitan ayuda en esa área? Yo necesito ayuda en esa área. Oh sí, ¿por qué, pastor? Oh, hermano, ¿qué no han dicho de mí? ¿Qué no han hecho de mí? Si yo escribiera un libro, yo creo que le quitaría el lugar a los bestsellers ahí en Nueva York. ¿Sabe qué me he encontrado? Con esto no estoy tratando de mostrar y decir a ustedes que, uy, qué santo y perfecto es el pastor. No, no. Pero yo me he encontrado examinando mi corazón con mi esposa. Nos hemos preguntado de gente que nos ha traicionado, de gente que ha hablado mal de nosotros, gente a la que nosotros le servimos. Dios nos dio la oportunidad para hacerlo en ese momento, tuvimos el poder para hacerlo, entonces lo hicimos. Y esa gloria es de Dios, no es de nosotros. Y mi esposa y yo hemos hablado. Mira, si un día esta persona, aquella persona a quien ayudamos y nos fue malagradecida, fue traicionera, etcétera, habló, etcétera, si un día esa persona viniera, ¿qué haríamos? ¿Y saben qué encontramos en nuestro corazón? Que muy seguramente le volveríamos a ayudar. No es fácil. No estoy diciendo, por eso dije, no estoy diciendo que, uy, el pastor sí que es, no. Dios ha tenido que tratar conmigo en muchas áreas. Tal vez usted tiene gente con la que usted está guardando ira, y esa ira se ha convertido en resentimiento, en amargura, en enemistad, y el tiempo está pasando y el que se está envenenando es usted. Si el Señor nos perdonó tanto, ¿por qué no podemos perdonar nosotros? Yo quiero llamar esta mañana a los que son valientes en esto. No solo porque yo hago este llamado, pero porque tiene la convicción en su corazón. Siente que la palabra de Dios, está convencido que la palabra de Dios te está confrontando y Dios te está pidiendo dar pasos de acción para cambios en tu vida. Si tú has sido ofendido por alguien y has estado teniendo a esa persona amarrada, hoy es el día para que sueltes eso. Dejes libre a esa persona y tú seas libre también. Así que yo llamo a los que han sido ofendidos que se pongan en pie. Yo ya estoy en pie, porque yo he sido ofendido y he tenido que aprender a ir soltando, soltando, soltando.
yo quiero ser libre. Y le voy a decir una cosa, si usted está ahí, usted sabe que está en eso y se niega a dar el paso de perdonar, no se ayuda a usted ni nos ayuda a la congregación. Espiritualmente no nos ayuda, porque esa es una atadura que no deja avanzar la iglesia.